Bien, entonces vamos a- Bien, el tercer grupo de elementos de competencia es los elementos de competencia de la práctica. En este caso son 13 elementos de competencia porque habíamos dicho que el elemento 14 se utiliza en lo que es la dirección de programas y portfolios. Comenzamos con el elemento de competencia del diseño del proyecto. Es un elemento de la formulación, donde el director de proyecto debe identificar el alineamiento y la justificación del proyecto, el modelo de negocio, como son las expectativas de las partes. La pregunta que debe responder es ¿por qué hago el proyecto? Luego entonces debe documentar los requisitos y los objetivos. ¿Con quién hace esto? Con el usuario final, donde debe establecer la funcionalidad de los entregables pactados porque este es el criterio de aceptación. Y esto, un plan de proyecto, un documento de requisitos y especificaciones, lo debe validar el usuario final. Con ese documento de requisitos, el DP aplica el tercer elemento de competencia, que es el alcance, que es donde el DP debe identificar el trabajo que debe realizar para cumplir con esos requisitos y descomponer lo mismo en una EDT para su mejor control. El EDT es la estructura de descomposición del trabajo, donde el proyecto se descompone a un nivel de hitos que se denominan paquetes. Luego, el elemento 4 de la práctica son las finanzas. Y es donde el DP debe incorporar los costos, los recursos en los paquetes de trabajo del alcance para determinar el presupuesto del proyecto y luego entregarlo al programa para producir lo que llaman la línea base del proyecto. El elemento de competencia de recursos también es utilizado en la formulación y es donde debe identificar la cantidad, calidad de recursos que requiere para su proyecto. Cuando hablamos de recursos, de mano de obra, materiales, maquinaria, auxiliares, todo lo que necesita el proyecto para hacer esto. Los riesgos y oportunidades también son un elemento de la formulación, donde debe identificar, cualificar, cuantificar y responder a los riesgos de cada paquete de trabajo entregable del proyecto. Y de igual forma, dentro de esos riesgos, uno de los riesgos más importantes son las partes interesadas, que es donde debe identificar la parte, sus expectativas, sus requisitos de información, cómo responde a ese riesgo, un plan de comunicación para lograr que las partes estén siempre comprometidas y apoyando la gestión del director de proyecto. El elemento de competencia de tiempo es poder identificar esas actividades que son necesarias para producir cada paquete de trabajo y secuenciarla de forma en que podamos obtener al final el cronograma. El elemento de competencia de organización e información, que es cómo el DP debe identificar la información y la organización necesaria, o sea, la estructura organizacional con sus metodologías para poder administrar el proyecto durante todo su ciclo de vida. El elemento de competencia de la calidad, que se debe implementar durante la dirección del proyecto, donde debe identificar las desviaciones de forma proactiva, eso se llama aseguramiento de calidad, o de forma reactiva, denominado control de calidad, para realizar las acciones correctivas que garanticen el logro de los entregables del proyecto cuando se pueden corregir esas desviaciones que se han identificado durante la ejecución. El elemento de competencia de aprovisionamiento, que se realiza durante la dirección del proyecto, consiste en la administración de los contratos y de las adquisiciones de los recursos del proyecto. Recordemos que antes habíamos dicho que el director del proyecto debe identificar los recursos, pero luego para adquirir esos recursos requiere realizar contratos de adquisición en ese sentido y debe manejar ese proceso de forma efectiva. El elemento de competencia de planificación y control, que comienza desde que está en la fase de lanzamiento y termina con la fase de cierre del proyecto, y entre el medio de esto garantiza la salud del proyecto y gestiona su campo. ¿Cómo garantiza la salud del proyecto? Controlando la famosa alcance de esa fase. Y finalmente, el elemento de competencia de cambio y transformación. Es un elemento de dirección donde el director de proyecto debe realizar las acciones necesarias
para garantizar la aceptación por parte del usuario final de los entregables del proyecto. ¿Y por qué esto es así? Porque generalmente en los proyectos eh, realizan cambios y generalmente hay algunas desviaciones. Entonces, el usuario final tiene que aceptar los entregables del proyecto para poder lograr los beneficios esperados. De otra forma, el proyecto queda en un impasse en que está esta condición de una organización que reacciona contra los entregables del proyecto y no los acepta y no se puede cumplir con el éxito. Esos son los 28 elementos de competencia que incluyen este proceso de nivel D en base al criterio de la ICB4. Ahora vemos cómo es el proceso de certificación en la fase de nivel D, que se basa 100% en un examen, en el caso que estamos viendo. Ese examen que van a presentar ustedes tiene 28 preguntas cerradas, una por cada elemento de competencia en esta tabla. Y luego tiene 7 preguntas abiertas, compuestas o de ensayo, para que totalizan 35 preguntas. Pero ¿qué pasa? Que esas preguntas abiertas incorporan varios elementos de competencia, de forma de que cada pregunta cerrada se evalúa 0 o 1 y cada pregunta abierta se evalúa 0, 1 o 2. No la contestó bien, la contestó regularmente y la contestó extraordinariamente. Para poder que un candidato logre un elemento de competencia o un CE, tiene que acumular 2 puntos entre la pregunta cerrada y la pregunta abierta. ¿Qué significa eso? Que como ven aquí, en este ejemplo, en el elemento de competencia 431, que es estrategia, él no logró completar bien la pregunta cerrada de coger la mejor respuesta. Y cuando se le preguntó en la pregunta de ensayo, lo contestó de forma regular mediana, o sea que tomó un punto, pero no logró la acumulación de los 2 puntos que necesita para ganarse el elemento de competencia. Como ven, en algunas otras instancias logró la pregunta cerrada y logró más o menos contestar, acumuló 2 puntos, se gana el elemento de competencia. Y en este caso, el candidato no logra superar ese 80%, que son los 23 elementos de competencia, logra solamente 19 y no logra la certificación. Es importante que como estrategia sepan que es importante completar las preguntas de ensayo. Eso es lo que decimos siempre. Preguntas de ensayo. Imaginémonos un estudiante, un candidato que logra explicar bien cada uno de esos 28 elementos de competencia en esas 7 preguntas abiertas de ensayo y que gana un 2 en todo eso. Él podría no contestar el examen en la pregunta cerrada y lograr su certificación. Es que el estándar ISO 17024 en que se basa el sistema de evaluación exige que el candidato tiene que tener por lo menos 2 oportunidades para poder lograr ese objetivo. En este caso tiene una oportunidad en base a la pregunta cerrada y tiene otra oportunidad en base a la pregunta abierta. Y está hecho el examen de certificación nivel D. Cuando hay monografía, que no es el caso, o es importante también indicarlo porque esto es un proceso transparente, el estudiante presenta una monografía que se evalúa de la misma forma que el ensayo. Tiene 17 elementos de competencia y debe lograr 14 para que la monografía se haga. Y luego debe presentar un examen reducido que tiene 11 preguntas cerradas y 4 preguntas abiertas de cada uno de los elementos de competencia. Y debe acumular, como dijimos anteriormente, 2 puntos. Y pasa si logra la certificación con 23 elementos de competencia. La monografía es un documento que tiene 17 elementos de competencia. Como decíamos, debe lograr satisfacer 14 lo mismo para que la monografía sea aceptada. Y es un proceso alterno al del examen completo. ¿Cómo se hacen los exámenes? Se utiliza lo que llamamos la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom tiene un criterio de complejidad que se va aplicando en la medida que se incorporen a los diferentes niveles de certificación. En el caso del nivel D, como ven aquí, el 100%
de el esfuerzo en base a la taxonomía de Bloom se basa en el conocimiento y la comprensión. ¿Qué quiere decir? Que ese examen está diseñado para que alguien que recuerde algún hecho o que comprenda la terminología o que sepa interpretar una descripción pueda responder. Usted no va a encontrar en ese examen ninguna pregunta que le diga algo de aplicación. ¿Cómo se aplica este elemento de competencia a la vida real? O cómo debe analizar esto, porque el nivel de, como ven en el cuadro, no tiene esa complejidad porque es el nivel de inicio. O sea que esto, en la taxonomía de Bloom, se utiliza para el diseño de los exámenes y en cierta forma debe alinearse al proceso de inducción que se realiza en dirección de proyecto preparando. Un ejemplo de una pregunta cerrada 453, que es alcance. Seleccione la información correcta relacionada a los paquetes de trabajo. Usted va a encontrar algo así. Cada elemento de la EDT es un paquete de trabajo. Cada paquete de trabajo tiene su propia EDT. Los paquetes de trabajo es el nivel inferior de la EDT y un paquete de trabajo está constituido de varias ramas del EDT. Entonces, definitivamente, la pregunta C es la que es. Y yo recomendaría a todos los candidatos que, como ven, hay personas que piden un examen de escoger la mejor respuesta con preguntas cerradas. Pues yo les digo algo, ese es el tipo de examen más difícil de lograr, porque hay una sola forma, hay una sola respuesta. Y usted podría interpretar muchos de los otros y considerar, bueno, que es que está también. Sin embargo, en la pregunta de ensayo usted va directamente a lo que usted considera debe aplicarse a ese nivel.